¿Qué tal? Buen día. Pues ya estamos por aquí. Ya estamos a punto. 10:30. O sea, hoy llegué así safe. 10:30. ¿Qué les parece mientras se van conectando que vamos a orar para poner en manos de Dios este día, esta sesión, que es la penúltima de nuestro libro que estamos, o sea, del estudio que estamos haciendo? Recuerden el plan de batalla para la oración. Esta es la penúltima sesión. La próxima semana es la última ya. ¡Wow! Increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pues vamos a poner en manos de Dios este día. Padre, te doy muchas gracias por una semana más que nos das la oportunidad de poder estar juntas, de poder compartir tu palabra, de poder aprender juntas, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, prepara la tierra de nuestros corazones para que la semilla de tu palabra caiga en la tierra, en esa buena tierra, y dé fruto abundante. Padre, que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas, del internet, del celular, del ruido, de Akira, de todas las cosas, Señor, de aquí donde estoy yo y de donde están tus hermosas hijas que hoy están mirando. Gracias, Padre, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hoy estamos viendo ya la penúltima sesión, que se llama, tiene que ver con la parte 5, que son los objetivos. En su libro está lo que es el índice, el contenido, y en la parte 6 ustedes van a encontrar que son todas las municiones, o sea, todas las balas, no todas las municiones. Y ahí eso ustedes lo pueden ir estudiando con calma. Nosotros ya no nos vamos a meter en eso. Hoy vamos a ver lo que son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los tipos de oraciones. O sea, ya vemos cuáles tipos de oraciones tuvimos, pero ahora más bien es cómo vamos a orar por los perdidos, cómo vamos a orar por los creyentes, o sea, por nosotros mismos y por nuestras familias, y cómo específicamente vamos a orar por nuestra familia. Esto es lo que vamos a ver hoy, y la próxima semana vamos a ver cómo vamos a orar por las autoridades, cómo orar por los obreros, por los misioneros, por las iglesias y por un avivamiento. Entonces, hoy vamos a ver, como dije, en los capítulos 30, 31 y 32. Y vamos a comenzar entonces. Ustedes no me van a dejar mentir que la mayoría de las veces que estamos enfocados en nosotros mismos. Más enfocados en nosotros que en los demás. Y entonces nuestras oraciones se convierten exactamente igual. Enfocadas en nosotros que en los demás. A veces sí, obviamente oramos por otro porque a lo mejor alguien viene y te dice, ora por mí, y eso hacemos, ¿no? Pero cuando nuestra oración está enfocada solamente en nosotros mismos, dejamos de ver a nuestro alrededor, dejamos de ver las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Y leía yo por la mañana en mi devocional, es que dejamos de ser empáticos, cuando nosotros no tomamos en cuenta las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Una de las formas de aprender a ser empáticos, yo leía por la mañana, es aprender a escuchar y sobre todo que la empatía nos va a ayudar a trabajar como un equipo, como un equipo. Entonces, si nosotros queremos estar embonados en lo que es el cuerpo de Cristo, pues tenemos que aprender a ser empáticos, y eso es aprender a amarnos a nosotros mismos, y lo vamos a ir viendo, para poder amar al prójimo, pero sobre todo, orar por los perdidos. ¿Por qué orar por los perdidos? Pues vamos a orar por aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen el Evangelio. Y fíjense bien, nosotros hemos estado hablando de cero religión, solamente de relación con Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo es orar por aquellos, por los perdidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestra oración y dejamos de orar por ellos, estamos ahora sí que tristemente siendo parte de esa arma que usa el enemigo, que es la distracción. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de 4 cosas: la distracción, el engaño, la humillación y la división. Esas 4 son las armas de Satanás. Entonces, cuando nosotros no oramos por los perdidos, pues nos estamos cayendo en la primera arma, que es la distracción. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros mismos, estamos ensimismados en nuestros propios problemas.
El apóstol Pablo afirma en 2 de Timoteo 24 al 26, quiero que lo busquen, 2 de Timoteo 24 al 26, él dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2, capítulo 2, 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, eso lo dice aquí en esta versión, sufrido, más bien es humilde, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, o sea, a voluntad del diablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuando oramos por los perdidos va a suceder? Es que, y que debe de suceder primero en nosotros, es que nuestro testimonio, como está diciendo Pablo, debe ser amable, debe ser paciente y claro. O sea, nuestro estilo de vida es lo que nos va a brindar oportunidades de poder acercarnos a los perdidos, pero para que ellos se acerquen a Jesucristo. O sea, siempre yo les he estado hablando y los han visto incluso en los grupos con vida con jóvenes, que lo más importante es nuestro testimonio, es nuestro estilo de vida. No es que andemos detrás de la gente con la Biblia, así a biblazos, tratando de convencerlos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sino que al contrario, nosotros tenemos que convencer con nuestra propia vida, con nuestro propio estilo de vida, para que ellos digan, pues, ¿qué tiene ese que está medio raro, no? Porque no contesta de mala forma, porque en su trato es amable, aunque yo le hable mal, aunque yo lo trate mal, porque su respuesta es blanda, o sea, porque nuestro carácter en Jesucristo es diferente, Y que tengamos esa disposición de compartirles cuando ellos se acerquen a nosotros. Que no seamos el clásico de te lo dije, es que estás lejos de Dios. No. Es, sabes que tienes alguna necesidad, puedo orar por ti. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a orar por esas personas. Efesios 6:19, vamos a ver qué nos dice. Efesios 6:19. Dice, y por mí, porque Pablo está diciendo que oren, le está diciendo al pueblo de Éfeso, yo oro por ustedes, les dice en el 18, pero entonces él dice en el 19, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cada mañana debemos de orar por oportunidades para poder compartir con otros. Cada mañana nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de ser bendición a otros, que de nuestra boca pueda salir palabra de vida para dar a otros que están en necesidad, que nosotros podamos ser esas manos, esos pies y esa boca que bendice a otros. Entonces, cuando nosotros estamos en ese plan de disposición para compartir, es necesario ahora sí que los que están a nuestro alrededor también oren por nosotros y que nosotros también oremos para poder ser un canal de bendición. Esas son las oraciones por los perdidos. Orar para poder llevar vida. Y que el Espíritu Santo produzca arrepentimiento, porque nosotros podemos llegar y dar una palabra y pues como yo siempre oro al principio, es que el Señor prepare en nuestros corazones, la tierra de nuestro corazón para que la palabra caiga, para que la semilla caiga en buena tierra. Nosotros siempre podemos ver cómo la palabra de Dios y cómo Jesús, ahí en los evangelios, Jesús siempre hace similitudes, hace parábolas a cosas de la vida diaria, para que podamos entender cómo es el reino de los cielos, para que podamos entender cómo se mueve en el terreno espiritual. Y siempre dice, ok, el sembrador solía sembrar, ¿no? Es la parábola del sembrador. Y nosotros nos compara la tierra en donde sale el agricultor y dice, alguna tierra está llena de espinos, otra tiene piedras, otra la semilla cayó junto al camino y otra cayó en buena tierra. Y nosotros debemos de estar orando siempre que esos son los corazones de las personas
cómo se encuentra su estado espiritual, su corazón, y orar para que su corazón sea transformado de modo que cuando ellos estén en contacto con nosotros, tal vez nosotros seamos eso que está arando su tierra, con nuestras acciones, está rompiendo, está ablandando su corazón con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, para que la semilla pueda caer en tierra fértil y pueda dar fruto. Que el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado y pueda decir, oh sí, necesito de un Salvador, necesito de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que ponga orden en mi vida o simplemente para tener esa salvación, porque a lo mejor su vida está en orden y no necesita a Dios, pero siempre tenemos un vacío, ¿no? Entonces, nunca dejes de hacer lo que te toca. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos está diciendo aquí, hola Paloma, qué bueno tenerte por aquí, mi vida. Cuando Dios nos está diciendo que nosotros vayamos y hagamos discípulos, entonces como que tomamos algo y decimos, es que Dios me dijo que vaya y yo evangelice, y además acabo de ver el martes que Mónica está diciendo que sí, que yo tengo que orar por los perdidos y que tengo que ir a evangelizar, pero la verdad es que no debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo. Si tú eres una mamá, si eres profesionista, si eres estudiante, tú no debes dejar de hacer lo que haces, porque en ese estilo de vida, y lo vemos como Jesús lo aplica diciéndonos las parábolas, o sea, el sembrador salió a sembrar, o sea, no dijo, el evangelista salió a hacer, a ganar misioneros, a ganar almas perdidas y se fue misionero. No, todo el tiempo nos está poniendo ejemplos de acción, de cosas o profesiones o acciones que hacían las personas, que hacían, ¿no? Entonces es como que decir, a ver, si tú eres mamá, pues con tus amigas mamás, tu estilo de vida es lo que va a impactar a otros. Así que no dejes de hacer lo que estás haciendo. No vaya a ser que seas un mal testimonio, que por ir a ganar el mundo pierdas tu alma, es decir, pierdes tu comunión con Dios, pierdes tu comunión con tu esposo, pierdes tu comunión con tu familia, con los que te aman, con los que amas. Entonces afianza tu casa, afianza tu familia, y en eso que tú estás haciendo es como tú vas a compartirle a otros del amor de Cristo, del amor de Dios. Recuerda que Dios siempre va a poner las oportunidades. Puedes andar en el súper y de repente el Espíritu Santo te va a mover a hablarle a otra persona. Y a lo mejor en ese momento ni siquiera le vas a decir, acepta a Jesús como tu Salvador. Simplemente vas a orar por esa persona, y otra persona en otro momento va a llegar y le va a hablar del Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo siempre es el que produce el arrepentimiento. No somos nosotros. El Espíritu Santo es el que siempre pone las oportunidades para que nosotros podamos dar testimonio a otros. ¿Cómo vamos a orar por los perdidos? Que es lo importante que el libro nos enseña. ¿Cómo orar? Pues que Dios prepare su corazón. Lo acabo de decir, que Dios prepare la tierra de su corazón. Vamos a orar en contra del enemigo. ¿Cómo? Que no haya esa ceguez, o sea, que no haya un velo en sus ojos espirituales para poder ver la verdad. Oportunidades y también audacia. Tenemos que pedir oportunidades y audacia, porque a veces nos va a poner que vayamos a hablar con personas con las que nunca pensaríamos que tendríamos que hablar. O por ejemplo, no sé, de repente te pone, en mi caso, que le tengas que compartir a alguien que no te cae bien, ¿no? Pues es Dios diciéndote, estoy poniendo amor por aquellos que a lo mejor no te caen bien, pero que están en mi corazón y que les amo igual que te amo a ti. Entonces necesitamos audacia para compartirles a ellos. Lo mismo es que haya convicción de pecado, que cuando les podamos hablar, el Espíritu Santo venga y nos dé una palabra específica para que nuestros dones se activen, y sobre todo haya una palabra que diga, wow, ¿cómo supo eso? O sea, eso solamente Dios se lo pudo haber dicho, y eso es para que haya convicción de pecado, para que tengamos también guía y protección. ¿Por qué? Porque vamos a ir y nosotros tenemos que saber que esa semilla que se va a poner, hay que ponerle como que un cerco, protección, ¿sí? Estar orando por esas personas para que esa semilla no se pierda, esa semilla dé fruto en el tiempo que debe dar fruto.
y por las personas que están en nuestro camino. Siempre debemos de orar por las personas que van en nuestro camino, a nuestro alrededor, para saber cuándo compartirles, para saber sus necesidades. Yo les decía la semana pasada y las semanas anteriores que era importante ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean. Y hoy en la mañana leo en mi devocional lo importante que es sentir la empatía. No porque a mí no me pasa nada, pues ahí a ver los demás, ¿verdad? No, así es el mundo. El mundo es mientras a mí no me pase nada, lo demás no me incomoda, ¿sí? Entonces no, se trata de hacerlo diferente, se trata de poder ser un canal de bendición a otros. Vamos a ver qué dice Efesios 6:18. Hace rato leímos Efesios 6:19, el anterior, ahora vamos a leer el versículo anterior. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, orar los unos por los otros en amor es una forma de manifestar que somos hijos de Dios. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, empezamos a sentir esa empatía, que es lo que yo les decía, que yo leía en la mañana en mi devocional. Yo voy a sentir esa empatía cuando yo me duelo de lo que otros están viviendo. Cuando yo dicen, no recuerdo dónde estaba esa cita, pero lo acabo de leer. Cuando tú te gozas con los que se gozan y cuando tú lloras con los que lloran, eso es también sentir empatía. Eso también es sentir empatía. Entonces, en Hechos 2, cuando nosotros empezamos a estudiar Hechos, que es un libro fascinante para que ustedes puedan leer, van a ver todo, se llama Hechos de los Apóstoles. Es todo lo que los apóstoles vivieron posterior a que Jesús ascendió al cielo. Después, ahí narra también cuando el Espíritu Santo vino y ellos estaban en el aposento alto y los llenó de poder, los llenó, los activó en los talentos y dones que ellos tenían. Y entonces salen ¿a qué? A formar la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y vemos que la iglesia primitiva no era como es hoy día. Hoy día nosotros tenemos muchas denominaciones. Muchísimas denominaciones. Creo que hay tantas denominaciones como versiones de la Biblia hay. Cuando hablo versiones me refiero a traducciones, la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual, no sé, la Biblia, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, el mensaje, The Message, no sé, en inglés, en español, en 1000 idiomas, ¿verdad? Exageré con lo de los idiomas, en muchos idiomas, en muchas versiones. Pero la realidad es que la iglesia primitiva, en su fundación, como iglesia cristiana, se reunían en las casas. Ahorita podemos decir que esto que estamos haciendo nosotros es lo que se hacía en la iglesia primitiva. Yo estoy en mi casa, ustedes están en su casa y estamos reunidas. Virtualmente estamos reunidas. Compartían el pan, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque no nos podemos compartir la comida, pero es algo que debería de suceder. Compartían el pan, compartían los alimentos, el pan espiritual y los alimentos. Pero algo súper importante que sucedía en esas reuniones es que oraban juntos los unos por los otros. Oraban por las necesidades de los que tenían allí a su alrededor, de sus amigos, de su familia, y esa era la iglesia primitiva. El problema, yo leía y veía ayer ya había leído anteriormente el libro de La Cabaña, de Shack, y después salió la película de La Cabaña, y entonces ayer veía yo en Netflix una que se llama Restaurando la Cabaña, Restoring the Shack, y veía que como el hombre ha sido el que ha hecho las instituciones religiosas, ¿no? Y entonces eso nos impide acercarnos a los perdidos porque tenemos que seguir un camino que nos establecen las instituciones. Pero cuando nosotros volvemos a lo básico, a lo que dice aquí la palabra de Dios, pues ya no hay nada que te detenga, porque dices, por el camino le puedo predicar a alguien, yo puedo ser testimonio con mis amigas que no conocen de Dios o que simplemente viven religiosamente, que van cada domingo a la iglesia, pero no conocen realmente a Dios,
O yo puedo formar un grupo de amigas en donde yo me reúno con ellas y hablamos de la palabra de Dios y hablamos de nuestros problemas y oramos unas por las otras. Entonces, fíjense muy bien, nosotros tenemos que aprender a orar por los perdidos y también por los creyentes, por nosotros mismos. ¿Cómo vamos a orar por nosotros mismos cuando haces una reunión de grupo? Cuando a lo mejor tú, además de verme, tienes una reunión en tu casa de grupo, un pequeño grupo, pues la guía más fácil, y ahí viene en el libro, yo la estuve leyendo y dije, no inventen, o sea, todo está ahí en la palabra, nomás que luego no, como dice en Veggie Tales, la película de Jonás, dice Jonás, el mensaje lo tenía pero no lo entendía. Así lo tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios y debemos de permitirle al Espíritu Santo que nos haga entender, que nos revele todas estas cosas que dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos como guía el Padre Nuestro, la oración de Padre Nuestro, si recuerdan, los discípulos van y le dicen, Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué les dice, enséñanos a orar? O sea, ¿por qué los discípulos van y le dicen, enséñanos a orar? Pues bien simple, porque ellos veían que Jesús se levantaba de madrugada, se ponía a orar y después se iba por el camino, iba haciendo todas las cosas. ¿Y qué pasaba? Que llegaba, no sé, veía a un enfermo, lo sanaba. Iba caminando y hacía otras cosas. Entonces, en el camino, durante el día, veían que Jesús operaba en los dones, operaba en los talentos que él tenía, operaba en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, oye, ¿qué haces? Porque yo veo que te levantas temprano, enséñanos a orar. Y les enseña la oración que conocemos todos como el Padre Nuestro. Entonces, si tú empiezas a orar de esa manera, en el libro viene en la página 198. Yo, para los que no tienen el libro, les prometo que más de ratito yo la voy a subir una imagen, está un poquito larga, pero si no, la voy a transcribir tal cual, y para que no haya problemas estoy buscando la página, problemas de derechos de autor, pues voy a poner de dónde es la fuente, ¿no? Y se los voy a poner ahí tal cual de cómo debemos de orar, ¿sí? Aquí dice una forma, se los voy a leer rápidamente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por mis hermanos, alabo tu nombre por ellos, y te pido que llenes sus corazones con alabanza a ti. Que su deseo principal sea siempre extender tu reino. Que su deseo, dice, donde quiera que estén y sin importar qué están haciendo. Que puedan alinearse aquí en la tierra con tu voluntad, como también se hace y se cumple tu voluntad en el cielo. Entonces, si se dan cuenta, es una manera de agarrar todo lo que es el Padre Nuestro y ponerlo alrededor de nuestros hermanos en la fe. Ahora ya estamos viendo cómo orar por los mismos creyentes. Estudia Efesios 1 y Efesios 3, Filipenses 1 y Colosenses 1, porque ahí vamos a aprender cómo el apóstol Pablo oraba estratégicamente por los creyentes, por la iglesia en Éfeso, por la iglesia en Filipo y por la iglesia en Colosa. Entonces, deben de aprender eso. Efesios 1 y Efesios 3, acabo de decirlos, Filipenses 1 y Colosenses 1. ¿Quieres orar por tus hermanos en la fe? ¿Quieres orar por tus compañeros que son cristianos? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Por tu familia que es cristiana? Allí tienes un modelo. Efesios 1, Efesios 3, Filipenses 1, Colosenses 1 y el Padre Nuestro. Orar los unos por los otros energiza, aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros y da sentido a nuestras relaciones interpersonales. Porque cuando tú le estás diciendo a otro, estoy orando por ti, y la otra persona te dice, estoy orando por ti, eso te levanta. ¿Por qué? Porque sabes que el amor de Dios está fluyendo entre ustedes. Entonces, la oración es nuestra mejor arma de batalla en favor de los perdidos, de los creyentes y de cada familia, de mi familia, de tu familia. Vamos a ver qué dice Tercera de Juan 1, 4. Pues Tercera de Juan solo trae un capítulo, ¿verdad? Entonces, Tercera de Juan, el versículo 4, es de los libros chiquitos, ya antes de llegar a Apocalipsis, antes de Judas, la tercera carta de Juan 4, el verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
O sea, wow, ¿verdad? No hay mayor gozo que el escuchar que nuestros hijos, ya hablando de la familia, que mis hijos anden en la verdad, ajá, o que tus hijos espirituales anden en la verdad. Ajá, hablando de la familia de Dios, de la familia de la fe. Durante 6 sesiones, porque esta es la número 7, hemos aprendido que nuestra oración es más poderosa cuando es específica. Porque si tú dices, y lo puedes ver como papá, estoy moviendo mis apuntes, lo puedes ver como mamá, cuando alguien te dice, no sé, tus hijos te dicen, ay, es que me gustaría un postrecito. Mamá, ¿y si haces un postrecito? Y pues un postrecito es así como que, pues, mucho, ¿no? O sea, hay muy una amplitud de postres. Pero cuando tu hijo es específico y dice, me gustaría que me hicieras un pie de queso con fresas, ya las voy a antojar, con crema alrededor, o sea, pues es diferente, ¿verdad? O sea, ya te está diciendo específicamente lo que quiere. Es lo mismo. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, tenemos que orar específicamente. En las 6 sesiones anteriores nosotros fuimos aprendiendo de ingredientes para hacer esa receta. Ajá. Lo voy a poner como somos las mamás. Tiene los ingredientes. Y como les dije, así como hay pasteles o postres diferentes, hay diferentes ocasiones y tu oración tiene que ser diferente para cada miembro de la familia. Por eso tienes que hacer oraciones específicas para cada miembro de la familia. Vamos a empezar. Yo sé que hay Paloma y los chicos o las chicas me están viendo y son solteros. Pues también pueden orar por ese integrante de la familia que no tienen todavía, que es su pareja. Y ahí es a donde vamos a ir. Vamos a orar específicamente las casadas y las solteras y solteros por su cónyuge. ¿Por qué? Porque van a leer como dice, vamos a ver qué dice Efesios 5, 25. Dice lo siguiente, maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5, 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces yo, por ejemplo, oro que Roberto me ame así como Cristo ama a su iglesia y se entregue por mí. Ajá. Pero yo al mismo tiempo oro lo que dice el verso 22. Que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ajá, que yo aprenda a estar sujeta a mi esposo. Y hablando de sujeción y de sumisión, cuando estamos viendo que hay violencia y feminicidios, de repente yo he estado viendo muchos programas y muchas personas que están hablando del feminismo. De repente a nosotras las mujeres cristianas que creemos en esa parte de la sumisión y la sujeción malinterpretan esa sumisión y esa sujeción. Porque cuando estamos viendo lo que dice Efesios 5 y estudienlo bien desde el 21 hasta el 33, está hablando de lo que es la sumisión de los unos a los otros. Cuando nosotros estudiamos eso, me refiero a ustedes y yo, cuando ustedes lo estudian, van a entender que no habla de un servilismo, no habla de usted es mi dueño, usted es mi jefe, usted es el que me manda. No, así no es. La sujeción no es esa, no, de la que se malinterpreta. De la sujeción que está hablando la palabra de Dios es aquella en donde yo entiendo que mi esposo es la cabeza de mi matrimonio, de mi familia y que Cristo es su cabeza. Cuando yo entiendo eso, entonces yo me puedo sujetar. Ajá. Ahora, hay una parte que no entendemos. Para que uno se pueda sujetar a su esposo, el esposo tiene que ser cabeza, tiene que estar sujeto a Jesucristo. Y como yo siempre he dicho, una mujer se va a sentir alegre y gozosa en su casa porque el esposo hace que su hogar sea el lugar donde ella quiera estar. Ajá. Entonces, cuando estamos diciendo, yo voy a orar porque mi esposo sea la autoridad que Cristo quiere que él sea, y yo voy a orar para yo someterme, pero aparte si se fijan, el 25 dice que me ame como Cristo amó su iglesia. Ahí está la clave.
Cuando uno se siente amada como mujer, uno se siente respetada, uno se siente valorada, a uno no le cuesta estar en sumisión. Pero cuando uno no es respetada, uno no es valorada, uno no es amada, uno simplemente, el esposo te vale un cero a la izquierda. Y solamente, ¿qué pasa? Que lo usas como un proveedor, como aquel que sustituye todas tus necesidades que cualquier ser humano tiene, pero menos en la sumisión. ¿Por qué? Porque no te sientes amada. Entonces dices, ¿para qué? O sea, ¿por qué voy a hacer yo algo que me manda a hacer? Ahora, el de me manda a hacer, lo estoy diciendo así como que me manda a hacer, pero realmente es, ¿cómo les explico? Es como cuando tú sin chistar, o sea, me refiero, no repelas cuando tu esposo, no sé, te dice, mi vida, ¿me sirves una taza de café? Y tú vas y se la sirves. Pero fíjense cómo usé la palabra, mi vida, ¿me sirves una taza de café? A otra que llegue un hombre y te diga, ¡hey, una taza de café! Pues no se la sirves. Ajá. O sea, es la parte que nosotras como mujeres tenemos que entender, que cuando estamos con una pareja que no nos respeta, que no nos ama, que no nos valora, ojo, porque quiere decir que yo tampoco me valoro, ¿sí? Que es a donde vamos a avanzar. Y que yo tampoco me estoy amando, ¿sí? Porque eso es muy importante, orar también por nosotras, porque dice en Lucas 10:27, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una mujer vive en una relación tóxica es porque no se ama a sí misma, porque no ama a Dios y allí hay un vacío que tiene que ser llenado por Dios, primeramente, antes de buscar que sea llenado por las personas que tengo a mi alrededor. Ajá. Primero me lleno yo de Dios, como lo dije yo en semanas anteriores y como lo dije cuando estábamos viendo el libro de Cautivante, yo me lleno de Dios para poder dar, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces ahí es donde está la clave del ser sumisas o del ser mujeres que se sujetan unos a otros. Ahora no nada más es de aquí para allá, o sea, yo obedezco a mi esposo, no, nos sujetamos ambos. ¿Cómo es sujetarse a ambos? Es, yo lo respeto, yo lo amo, yo lo valoro, yo soy sincera y honesta con él, así como él es sincero y honesto conmigo. O sea, es una comunicación de doble vía, no es nomás de un lado para el otro. Ajá. Entonces eso es lo que yo tengo que orar por mi esposo, que haya amor en él, que haya gozo en él, que haya paz, que haya respeto, que haya sinceridad, paciencia, amabilidad, que haya deleite mutuo en la intimidad matrimonial. Que haya discernimiento espiritual es muy importante, porque no nada más vamos a orar por las cosas emocionales, sino también por las cosas espirituales. Que haya discernimiento espiritual, que pueda escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú eres soltera, tú puedes estar orando todo eso para encontrar esa pareja que tú necesitas. Ajá. Estar orando porque así sea tu esposo o tu esposa. Y si tú ya tienes a tu esposo, pues tienes que estar orando de esa manera. Y al mismo tiempo es como que dice uno de rebote, voy a estar orando también por mí. Para tener esas mismas cualidades, para poder ser así uno solo con mi esposo o con mi esposa. ¿Ah? Entonces, ¿cómo oramos ahora? Si estamos viendo por la familia, ¿cómo voy a orar por mis hijos? Ajá. Como dice, y lo leí hace rato en Tercera de Juan, versículo 4, que sean fieles a Dios, que anden en la verdad, que tengan relaciones interpersonales sólidas, que tengan amigos honestos, que tengan amigos que también los alienten a caminar en la verdad, que los alienten a ser mejores, que sean libres de discordia, o sea, libres de enojo, de contienda, que las relaciones de amistad no sean así como que veas tú que uno es el buleador y el otro es el que hace bullying, ajá, o sea, el que recibe el bullying, no, o sea, que no vivan en ese tipo de relaciones, que tengan revelación de su palabra y sobre todo de la voluntad de Dios, que puedan caminar siendo íntegros, siendo honestos. Si tus hijos son pequeños, debes de orar que el Espíritu Santo vaya delante de ellos siempre
Y de una vez, fíjense, yo lo he dicho, siempre debes de orar desde que tus hijos son pequeños, que Dios esté preparando a ese cónyuge, a ese esposo, a esa esposa. Que sea un esposo o una esposa piadosa, que los rodee siempre de influencias positivas cuando tus hijos son pequeños, que planee oportunidades para que ellos puedan usar los dones y sus talentos, que Dios les ponga esas oportunidades, ya sea que sean los deportes, que sean las artes, que sean la ciencia, que siempre tengas oportunidades en donde tus hijos desarrollen sus talentos, porque ahí es donde se va a manifestar el reino de Dios, ahí es donde se va a extender. No es para que estemos encerrados, como hablé hace rato por los perdidos, es para que caminemos y en el camino y con nuestro testimonio seamos bendición a otros. Si tus hijos son adultos, ora que permanezcan fieles a aquello que tú les enseñaste cuando fueron niños. Como dice Proverbios 22:6, o sea, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ora que y aun cuando sea viejo no se apartará de él, que ellos puedan permanecer fieles a Dios, que puedan permanecer fieles estudiando la palabra de Dios, que puedan permanecer fieles a Cristo, que disfruten de las bendiciones, porque también a veces como adultos como que dejamos de disfrutar. Dejamos, como dice Pablo en la carta a los Corintios, cuando está diciendo del amor, dice, cuando era niño hablaba como niño, y ahora que soy adulto, o sea, dejé las cosas de niño. Sí, maduramos, pero olvidamos esa parte que dice que solamente siendo como niños tendremos acceso al reino de los cielos. Entonces, si tú tienes hijos adultos, ora que nunca pierdan eso, esa capacidad de creer, esa capacidad de asombro, esa capacidad de poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de poder vivir en el presente, de poder vivir con aquello que Dios te da cada día, de conformarse y sobre todo de disfrutar. Ora por tus nietos, ora por tus bisnietos, ora por tus generaciones. Cada vez que tú estés orando por tus hijos, y eso también es para los solteros que están orando por sus esposas o su esposo, también ora por tus hijos, aunque digas, pero es que ni siquiera tengo esposo, no tengo esposa, pues ora por tus hijos, ora por tus bisnietos, ora para que esa bendición pueda permanecer de generación en generación. El Salmo 78, vamos a buscarlo, Salmo 78, versículos 6 y 7. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, tú tienes que estar orando por tus hijos, aunque no los tengas y aunque no tengas pareja. Tienes que estar orando por aquellos que van a nacer cuando eres soltera. Y cuando ya estás casada y tienes tus hijos, tienes que estar orando por tus nietos y por tus bisnietos y tataranietos. Porque como dice Deuteronomio 7:9, dice que tendremos 1000 generaciones benditas. Entonces tú tienes que estar orando por esas generaciones. ¿Sí? Dice, y los que se levantarán, o sea, todos esos que van a venir, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, si tú quieres orar conforme a la palabra por tus hijos, nietos y bisnietos, Salmo 78, 6 y 7 es un versículo, son 2 versículos para poder orar y declarar sobre tus hijos y tus nietos y bisnietos. Eso es algo que a mí, yo me acuerdo cuando Dios nos llamó a trabajar con los niños, eso fue la palabra que a mí Dios me dio para trabajar con los niños, para poder decir, ok, algo que platicaba ayer precisamente con mi esposo, es como es importante trabajar con los niños, es importante sembrar desde la niñez, desde el vientre. Yo siempre lo digo, es importante sembrar desde el vientre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos desde el vientre y nosotros nos encargamos de hacer como dice Proverbios 22:6, de cuidar esa semilla, de instruir a esos pequeños, no se van a apartar nunca. Dios nos lo dice, pero no lo hacemos. Y ahí es cuando nosotros vamos a orar por nuestra familia, de esa manera, para cuidar, preservar esa semilla que estamos sembrando. ¿Por qué? Porque el enemigo lo sabe, y tan lo sabe que viene y destruye desde la niñez leyes de aborto, trata de niños,
feminicidios desde niños, niñas. Acabamos de ver cosas tan terribles que han pasado en las semanas anteriores, porque destruyen tus generaciones cuando eso sucede, cuando vienen y destruyen a un bebé, cuando vienen y destruyen a una niña, a un niño. Cuando hay abuso físico, abuso sexual en la niñez, destruyes por completo generaciones en lo espiritual y también en lo físico, porque ya una persona ya nace, ya va chueca, va herida, ya va, hasta el ADN se altera cuando una persona sufre de abuso. Entonces, vean qué importante es orar por la familia y qué importante es orar por nuestras generaciones. ¿Va a requerir que invirtamos tiempo? Sí, tenemos que invertir tiempo. Y tenemos que invertir nuestro amor. Ese amor que viene de Dios, invertirlo en nuestros hijos. ¿Va a requerir que dedicamos apoyo físico? Sí, porque a lo mejor vas a tener que ayudarlos a hacer algo mientras tienes que ayudarlos. Y también apoyo emocional. ¿Va a requerir que como mamá a lo mejor los vas a andar llevando a todos lados? Y es algo que al menos yo disfruto. Hoy, por ejemplo, en la noche a las 8:30 Rodrigo tiene un partido allá en el TEC, en donde él está estudiando, hasta Altamira, y lo tengo que llevar. O sea, más bien, esta vez yo no lo voy a llevar, más bien yo voy a ir. Porque él ya se va a quedar, ya se quedó ahí en la escuela y se queda hasta que sea el partido. Entonces tienes que ser así con tus hijos, pero también hay algo que tenemos que aprender cuando oramos por la familia y cuando tenemos que trabajar en nuestro testimonio. ¿Y qué es? Que si tú tienes un negocio, aprendas a compensar justamente al que trabaja. Que si tú tienes una empleada doméstica, aprendas a compensar económicamente de una manera justa. Que seas generoso en lo económico. ¿Por qué? Porque estás sembrando y tus hijos están mirando cómo mi mamá trata a los empleados domésticos, cómo mi mamá trata a los empleados en su negocio. ¿Cómo los tratas? Si queremos de nosotros que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, sean respondidas por Dios, tenemos que cambiar eso como cuerpo de Cristo. Darles lo que dice la ley y más. Porque ser empático con sus necesidades. Ellos están aprendiendo. Nosotros no podemos decir, no, pues no le voy a dar servicio social, aquí yo le pago. No, la ley dice que hay que darle servicio social, que hay que inscribirlos en el IMSS, hay que hacerlo. Cuando tú bendices, Dios te bendice. Y hacerlo siempre desinteresadamente, porque también decimos, bueno, pues para que Dios me bendiga, pues lo voy a bendecir. No, hazlo de manera desinteresada. Sé honesto en todos tus caminos, sé honesta en todos tus caminos. Tenemos que obedecer nuestras autoridades, cumplir con lo que nos dice la ley, pagar impuestos a tiempo, poner las placas donde tenemos que ponerlas, la tenencia, yo siempre digo, no copies libros, no fotocopies libros, no bajes películas, no bajes libros. ¿Saben por qué? Porque hoy veo, y eso tiene que ver con la oración, con poder compartir a otros, porque ellos cuando tú llegues a compartirle a otros, si tus hijos te estén mirando, ellos van a ver si tú realmente estás viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice en los evangelios, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces nosotros somos muy buenos para darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, no, pues que sí diezmamos, no, pues que sí ofrendamos, no, pues que voy y sirvo a otros, pero cuando se trata de dar al César lo que es del César, el codo, nos volvemos regiomontanos y nos duele el codo. No queremos pagar impuestos, no queremos pagar tenencia, lo evitamos. Es más, no pago a tiempo mis servicios, no pago a tiempo mis deudas, fotocopio libros, o sea, hago cosas que no debo hacer. Y yo les digo, siempre cuando enseño a los niños les digo, a ver, ¿qué te parece que tú estás poniendo de repente un negocio de
de paletas y ya le pusiste marca a tu paleta y trabajaste y le pensaste para hacer tus paletas y las estás vendiendo y de repente llega otro enfrente y te copió el diseño de tu paleta y le puso el nombre, nomás le agregó un color diferente y está vendiendo la paleta igual, es más barata que tú. Y llega otro y pues se las compra a él, que no se esforzó más que vino a copiarte a ti. Eso no está bien. Ajá. Entonces, cuando alguien como este caso, este libro, vamos a ponerlo con el caso de los libros, los hermanos Kendrick, ellos invirtieron su tiempo, hubo un gasto para hacer este libro, para imprimirse ese libro, y cuando tú lo compras, ellos reciben regalías por esto. Ajá. Dice la palabra de Dios que el siervo es digno de su salario. Esto, cuando tú compras, es parte del salario de aquel siervo que está sirviendo a Cristo. Ajá. Y aún del que no sirve a Cristo, cuando tú vas y pagas, tienes un negocio, estás pagando por un servicio, por un producto, y es justo que lo pagues, no le vas a dar billetes de mentiras, ¿verdad? Y es lo mismo, no provoquemos que haya no seamos parte de la corrupción, no seamos parte de lo que el enemigo está buscando de robar, matar y destruir. Ajá. Cuando tú compras algo que no es legítimo, por ejemplo, luego hay bolsas que son imitación. Cuando tú compras algo que es pirata, cuando tú compras algo que no tiene derechos de autor, tú estás siendo parte de todas las redes de trata, las redes de prostitución, las redes de narcotráfico, las redes que promueven la violencia y la corrupción, que estamos en contra. Entonces, estoy hablando, me estoy metiendo en esto, ¿por qué? Porque si nosotros queremos que el reino de Dios se establezca, tenemos que empezar por nosotros mismos. Orar por los perdidos, orar por nosotros mismos, orar por nuestra familia. Hola, Rosy. Entonces, es importante que todo eso que nosotros hemos aprendido en las semanas anteriores, ya lo traigamos a nuestra propia vida, para poder seguir orando por lo que sigue, para que nuestras oraciones realmente impacten, para que nuestras oraciones realmente sean contestadas, porque de nada serviría que tú estés orando porque algo suceda cuando tu vida no está alineada, cuando tú no estás viviendo honestamente, cuando tú no estás viviendo íntegramente. Y si hoy se los estoy diciendo es porque ahora sí que el Espíritu Santo me está diciendo, díselos, díselos, díselos. Esa es la manera de cambiar una nación. Los cambios comienzan en la casa, los cambios comienzan en la familia. Y si nosotros vamos a orar por la familia, tenemos que empezar por nosotros mismos y orar por nuestra familia. Antes de ir y hacer lo demás. Hace rato dije, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Hazlo bien. Haz lo que tú hagas honre y glorifique a Dios. Que cuando otro diga, oye, ¿tú me quieres hablar de Dios? Pues sí, veo que eres honesto, veo que vives íntegramente. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. No se trata de ser perfectos, porque es la verdad, nadie hay perfecto. No se trata de ser perfecto. Se trata de caminar, de ser persistente en caminar en la verdad, de caminar en justicia, de caminar en honestidad, de caminar íntegramente. Que tu oración sea que tus hijos conozcan a Dios. No en una religión, sino en una relación. Porque realmente Dios vino y trajo a Jesucristo para tener una relación. Es un eslabón, o sea, una relación, no una religión. La religión lo único que hace es que nos ponga a Dios inalcanzable y nosotros acá chiquitos. Ajá, o sea, acá está Dios y acá estamos nosotros. Jesucristo vino a hacer ese puente, a relacionarnos, para que podamos relacionarnos con el Padre. Y todavía Jesús muere en la cruz, resucita, asciende al cielo y dice, y está sentado a la derecha del Padre, en el trono está sentado a la derecha y nos deja el Espíritu Santo para darnos esa guía, esa dirección, esa relación, para poder comunicarnos con Dios a través de Jesucristo. Entonces, todo es relación. Que el Espíritu Santo nos pueda dar dirección para orar por cada una de las personas conforme a su necesidad. Porque ahorita yo les dije versículos que tú puedes orar por ellos, te dije cosas en las que tú puedes orar, en el libro lo puedes encontrar, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador y es el que nos va a decir, hey, ora por esto, mira a tu hijo cómo está, a lo mejor lo ves estresado, ora por eso, ora por tu hijo.
no tengas, ahora sí que ve y pregunta también, oye, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna necesidad? O sea, alguna necesidad de oración. ¿Quieres que esté orando por ti? ¿Hay algo que te preocupa? Si es porque a veces no nos dicen, porque no nos quieren preocupar a las mamás. Entonces, hay algo que te preocupa, voy a estar orando, simplemente. Y pues bueno, aquí terminados, me quedé así en tiempo. Terminamos, hoy es la sesión, la penúltima sesión. La próxima semana vamos a ver capítulos 33, 34 y 35, que es oración por las autoridades, por los misioneros, por las iglesias, por las congregaciones propiamente. Y te animo a que estés orando, a que puedas orar los unos por los otros. O sea, que tú incluso como matrimonio puedas decirle a tu esposo, ora por mí. Orar no es difícil, orar es hablar con Dios. Así como yo estoy hablando con ustedes, es hablar con Dios. No es difícil, simplemente hablar con Dios, tener conversaciones con Dios. Si alguna vez leíste ese libro, Conversaciones con Dios, o no lo has leído, te lo recomiendo. Es creo que una de las formas de decir, ahí está Dios, nomás tienes que hablar con Él. Está ahí, inmerso en todo lo que hacemos. Pero a veces somos tan así cuadrados que no podemos llegar. No podemos tener esa relación por cosas que a lo mejor nos pasaron en la niñez o en la juventud y nos impiden tener una relación con Dios. Les animo también a que lean el libro de La Cabaña. Es muy buen libro y también estuvo la película, la pueden rentar en YouTube o en Netflix pueden ver, dice Restaurando la Cabaña, Restoring the Shack. Véanlo, está muy buena. Muy buena película y que les va a dar una perspectiva un poco más de por qué se escribió ese libro, quién es el autor y sus vivencias, que realmente fueron muy fuertes para que pudiera escribir ese libro. Recuerda que todas las cosas que vivimos, todas son para bien a los que amamos a Dios. Todas las situaciones de vida que vivimos tienen el propósito de poder crecer, de poder tener una mejor relación con Dios, pero sobre todo de poder compartir a otros lo que en un momento dado estamos viviendo y que va a enriquecer la vida de otro. No dejes de compartir a otros lo que estás viviendo, lo que Dios te habla cada día y lo que Dios trabaja en ti como persona, porque estoy segura que Dios va a poner personas a tu alrededor a cuales les puedas ir compartiendo eso que tú estás viviendo y de poder entablar una relación con Dios, porque eso es lo importante, una relación con Dios, no religión. Yo digo, la religión solamente viene y nos entorpece el camino hacia Dios. ¿Sí es necesaria? Sí, pero una vez que aprendes a tener una relación con Dios, tienes como autopista libre para poder acceder a todas esas bendiciones que Dios tiene para ti, que tiene guardadas para ti y que desea bendecirte. Que tengas un bendecido martes, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, la última sesión de este libro. Ya estoy viendo dos temas que podemos ver que van a estar muy buenos, que tienen que ver, ahora sí que es prácticamente temas de mujeres, específicamente ya no de oración, sino específicamente para nosotras como mujeres, que estoy segura que nos va a hacer crecer muchísimo. Y pues ya les diré la próxima semana qué es lo que vamos a estar estudiando. No van a necesitar un libro más que muy seguramente solamente la Biblia. Y recuerden leer capítulos 33, 34 y 35 de su libro. La próxima semana es la última sesión. Si te gustó y fue de bendición, compártelo. Si llegaste tarde, vuélvelo a ver desde el principio. Que Dios te bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.